hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sabe que es un privilegio estar en este lugar? Es un privilegio poder escuchar la palabra del Señor y meditar en ella. Les voy a invitar que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 17. El verso 2 y el verso 3. 1 de Samuel, capítulo 17, versos 2 y 3. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, pero primeramente nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Dice: y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes estar, Señor, en este lugar. Reconociendo, Señor, que sin su ayuda nada somos, Padre. Reconociendo y entendiendo que necesitamos de su ayuda, porque sin ella no avanzamos a ningún lado, Padre. Le pedimos que sea nuestro auxilio, nuestro ayudador, y que su palabra hable, Señor, lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y en sus manos estamos en esta hora y siempre, Señor. Gracias. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Muchos de nosotros ya hemos escuchado muchísimas veces la historia de David y Goliat. Pero tal vez haya personas que por alguna razón no la conocen, no saben quién es David, ni mucho menos quién es Goliat. Hoy vamos a leer la palabra y vamos a mirar lo que acabamos de leer. Nos está diciendo que se estaba preparando Saúl y el ejército de Israel para una batalla contra los filisteos. Dice que estaba en un monte uno y del otro lado, frente a frente, el otro ejército. ¿Para qué se van a la guerra? Uno para conquistar al con el que van a pelear. Ese es el propósito. No es para hacer amistad, no, es para conquistarlo y para que sea su esclavo. Para eso. Aleluya. Los filisteos eran un pueblo que fabricaba el oro, el bronce y armas de guerra. Entonces, mire lo que dice el verso 9. Verso 8 dice: y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí, y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos, nuestros esclavos, y nos serviréis. Ese es el punto de la batalla de los filisteos. Fueron a pelear contra Israel. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que decimos, o las personas dicen: ¿para qué tantas guerras? ¿Para qué tanta matanza? ¿Por qué no se enfrentan mejor cada uno y así se ahorran muchas vidas? Este hombre era un hombre muy grande. Entonces él se para y dice, en reta a Israel, y dice: ¿para qué se forman frente a nosotros para pelear? Saquen de entre ustedes un hombre que pelee conmigo, y si yo lo venzo, van a ser nuestros esclavos y nos van a servir. Aparentemente es buena la idea. ¿Para qué tanta matanza? El fin de estas palabras de este hombre es porque él no quería matarlos a ellos. Él los quería hacer prisioneros.
Él dijo, mándenme uno a su mejor hombre, mándenmelo, entonces yo lo voy a matar y ustedes van a ser mis prisioneros. Ese es el punto, que él no quería matar a los israelitas. Él los quería conquistar, hacer sus esclavos, para que ya no trabajaran los filisteos, sino para que ellos trabajaran en la cosecha. Recordemos que también tenían campos de maíz. Recordemos cuando Sansón amarró unas zorras y les puso antorchas y quemaron todo el sembradío. Para eso quería el filisteo a los hijos de Israel, para que trabajaran por ellos. Dice en el verso 16, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días este hombre estuvo en la mañana y por la tarde a ver si había un valiente que se presentara ante él y dijera, aquí estoy yo, vamos a pelear cara a cara. 40 días donde los estuvo acosando, los estuvo menospreciando, los estuvo teniendo en poco. 40 días, mañana y tarde. ¿Y sabe que no se halló ningún hombre capaz de pelear contra él? Dice que Saúl era el hombre más alto de Israel, que los demás le llegaban al hombro. Ni aún él se sentía capaz de pelear contra este filisteo. ¿Por qué no se atrevían a pelear contra él? Yo no entiendo por qué no se atrevían a pelear contra él si 40 días estuvo cada momento gritándoles. Si son valientes, saquen solamente uno, solamente quiero uno, mándenme a su mejor hombre y que pelee contra mí. Pero sabe que entre todo el pueblo siempre hay alguien. Siempre, entre todo el pueblo siempre hay alguien que dice, yo voy. Hemos leído que estaban 40 días, tenían 40 días en el campo de batalla. David era un pastor de ovejas y su padre le dice, ve, agarra alimentos y ve con tus hermanos a ver qué pasa con ellos, porque no tengo noticias de ellos. Le dice, agarra también alimentos para que le lleves al guardia de la guarnición, al que está enfrente de ellos, para que te deje mirarlos. Él va y lo que yo leo es que ya conocían a David. Entre tanta gente, él rápido encontró a sus hermanos. Eso me enseña que ya conocían a David. Sus 3 hermanos estaban peleando, estaban enlistados en el ejército de Israel. Por eso cuando él llegó rápidamente, le dijeron, tus hermanos están en tal parte. Cuando David estaba preguntando a ellos, escuchó al filisteo que se acercaba, diciendo las mismas palabras. Miren lo que dice el verso 36. Cuando David escuchó al filisteo que decía, denme a uno que pelee contra mí, él se enojó y dijo, ¿qué es lo que le van a dar al hombre que lo mate? Le dijeron, lo van a llenar de riqueza y su familia no van a pagar impuestos ante el rey, van a ser libres de eso. Pero lo que David le interesó no fue la recompensa que le iban a dar de dinero a él. Pero sabe, David acepta el reto. Miren lo que dice el verso 38.
Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Cuando David dijo, ¿qué le van a dar al hombre que pelee contra él? Los soldados le dijeron a Saúl, hay un joven que quiere pelear contra Goliat. Y dijeron, tráiganmelo. Cuando lo miró Saúl a David, dijo, eres un adolescente, él es un hombre de guerra desde su juventud. Él toda su vida ha sido un guerrero y tú eres solamente un joven. No vas a poder pelear contra él. Le dijo David, yo soy pastor de ovejas y cuando en el campo, si viene un oso o un león, yo peleo contra él, yo voy tras él, le quito, lo ataco, le quito la oveja, y si la oveja viene contra mí, yo lo agarro del hocico y lo despedazo. Dijo, ese hombre soy yo. Me imagino que Saúl lo miró y dijo, tan joven y haciendo eso. Entonces dijo Saúl a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacienta las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David compara al filisteo con el oso y el león, que dice, si ellos no me han hecho nada, tampoco porque dice, así este hombre va a ser como esos animales, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. En otras palabras, que el Señor te proteja. Dice el 38, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia. David se despojó de los estorbos para poder pelear. Él sabía que con esas armas, con esa vestimenta, él no podía ni siquiera caminar, mucho menos podría pelear. Eso le presentaba, en vez de ser una ayuda, era un estorbo para él. Yo lo describo como que se despojó del estorbo, se quitó lo que le estorbaba. Lo que me llama mucho la atención, lo que dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en su rol, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Cómo es posible que un jovencito vaya a pelear contra un gigante que trae espada, jabalina, que trae escudo, y un joven que solamente lleva un bastón, un cayado para las ovejas, vaya a pelear contra ese gigante?
que nunca en su vida se ha puesto que ha usado una espada o ha usado armadura. ¿Cómo es posible que vaya a pelear con un hombre que toda su vida ha sido un guerrero? Y no un guerrero cualquiera, sino dice la palabra que era un campeón. Aleluya. ¿Cómo es posible que este joven se atreva a pelear contra este tipo de hombre? El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. En ese momento el gigante se sintió menospreciado. ¿Cómo es posible que este hombre no tenga ni siquiera algo de respeto hacia mí? Que no está mirando mi estatura, el porte, toda su armadura. ¿Cómo es posible que me falte el respeto? Se está comparando con un perro. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? ¿Cómo es posible ganar una batalla con solamente las armas que David traía? ¿Sabe por qué? Miren lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso David no llevaba armadura, porque él iba a pelear con otras armas que el filisteo no conocía. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. En este momento ya están peleando físicamente. En este momento es donde se está desafiando la pelea. Tal vez usted o yo quisiéramos ver que están echando espadazos, pero no. En este momento la pelea está en su punto. ¿Por qué? Porque Goliat se siente menospreciado y David le dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Dice: el Dios de los escuadrones de Israel. Le dice: ¿a quién tú has desafiado? David le dice: yo no vengo en mi nombre. Yo no vengo en el nombre de David. Yo no vengo en el hijo de Isaí. Le dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones, a quien tú has desafiado. Él le dice: tú no has desafiado a este pueblo, tú estás desafiando al Dios Todopoderoso. Las armas con que David estaba peleando en ese momento, aparentemente no lleva espada, pero la palabra que estaba diciendo estaba penetrando en ese hombre, estaba mermando su fortaleza, estaba entrando hasta lo último de su corazón. Le está diciendo: tú no sabes delante de quién estás, tú no sabes a quién te estás enfrentando. Has desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Tú me menosprecias a mí, pero yo no vengo en mi nombre.
Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No dice del ejército, dice de los ejércitos, tanto terrenales como celestiales. En ese nombre vengo. Yo no vengo en mi nombre. ¿Por qué David no iba en su nombre? Porque él sabía que si él iba en el nombre de David, no tenía ninguna oportunidad de vencer. Él dijo, el Dios que me ha librado del oso, también me librará de este hombre. Es ahí donde se está peleando la batalla. Se está peleando no con fuerza, sino con palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. El Espíritu del Señor estaba hablando a través de David. Esa espada estaba penetrando en el corazón del hombre, también en el corazón de las personas que estaban escuchando a David. Delante de todo el pueblo, tanto filisteos como del pueblo de Israel. Le dice, el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Amén. El filisteo le dijo a David, yo voy a dar tu carne a las aves y a las bestias del campo. Pero David le dice, no solamente te voy a dar tu carne, sino todos los cadáveres de tus hombres se los van a comer las fieras de toda la tierra. David no quería solamente matar a ese hombre, sino quería matar a todos los filisteos. Porque el propósito de ellos era ser prisionero a un pueblo que era libre, pero que también estaba peleando por su libertad. Un pueblo que quería ser libre y por eso estaba frente a frente, cara a cara con el enemigo. Porque estaba peleando por su libertad. Que no tenía el valor para enfrentarse a él, pero ella estaba haciendo frente, haciendo presencia. Que tenía miedo, sí. Se puede tener miedo, se vale tener miedo, pero no acobardarse. El valor siempre tiene que estar delante de uno. No por uno, sino por quien uno es. No por la persona, sino por quien está en la persona. David no tenía miedo, ¿sabe por qué? Porque él no iba confiando en sus fuerzas, él iba confiando en aquel que todo lo puede, que con su palabra fueron creados los cielos y la tierra. En ese hombre estaba creyendo, y en ese hombre él se presentó y le decía las palabras que hemos leído. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Porque esa batalla no se iba a ganar con espada, sino se iba a ganar con algo más. Acabamos de cantar que no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Amén. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Cuando el filisteo se levanta, David corre frente a él, rápidamente saca una piedra de su bolso, la agarra en la onda. Vienen cara a cara el hombre confiando en sus fuerzas, confiando en lo que él va, que su escudo, su espada lo protege, su casco lo protege, y David aparentemente va indefenso, pero él lleva algo
agarra la piedra, la pone en la onda y en ese momento la tira. Le da en el único lugar que tenía descubierto el hombre, le da en su frente. En ese momento el filisteo cae. Como David no traía espada, corre y se acerca a él con su misma espada del filisteo, le corta la cabeza. Al momento que todo el pueblo miró, sus hombres del filisteo tuvieron gran temor. Entonces el pueblo de Israel corrió y los mató. Dice que los persiguieron y los mataron. ¿Por qué David mató al filisteo con solamente una piedra? Porque David tenía buena puntería, porque era bueno en eso. Dice la palabra que había a unos hombres que si a un cabello le tiraban al mismo que le pegaban, pero no era por eso. Era porque el Señor estaba peleando a través de David. Y contra el Señor, ahí sí, nadie puede. Por eso, David sabía que si él peleaba en sus propias fuerzas, él iba a salir perdedor. Pero él le dijo al filisteo: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese nombre vengo, a quien tú estás desafiando. Tú no eres nadie para él. Y ya se salvaron, los fueron librados de la esclavitud que ese pueblo quería para el pueblo de Israel. Yo decía, ¿cómo le voy a poner? Venían tantas cosas a mi mente y decía, queda esta palabra, esta el otro, pero viene a mi mente a unas dos palabras y dice, en él venceré. En su nombre venceré. David dijo, en el nombre del Señor venceré. No en otro nombre, no en el nombre de Saúl, porque Saúl estaba ahí, pero no tuvo el valor suficiente para enfrentarse al filisteo. No venceré en el nombre de mi papá, en el nombre de mis hermanos. Aquí tengo 3 hermanos peleando. No, yo voy a pelear en el nombre que me ha librado. Recordemos que antes de eso, David había sido ungido por Samuel para ser rey. Entonces, podremos decir, podemos entender, entonces venció porque ya estaba ungido. Pero también Saúl había sido ungido. Entonces David venció porque ya estaba ungido. Dice que cuando Samuel ungió a David, dice que el Espíritu se apoderó poderosamente de David. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un gigante en estos momentos cara a cara? Ese gigante que quiere aprisionarnos a nosotros, que llega impotente y nosotros a veces nos sentimos indefensos. ¿Sabe que para usted estar en esta hora tuvo que vencer a ese gigante? Aleluya, amén, amén. Yo se lo digo por mí, para estar aquí he tenido que vencer. Y vaya que sí. Esa es muy fácil decir, mejor no puedo. Una vez un patrón me dijo, cuando tú no puedas ser más fácil, mejor di no puedes. Y yo me escudaba en eso, no puedo, y me evitaba el problema. Es muy fácil decir no puedo, pero todo el tiempo va a estar eso sobre uno, toda la vida. Yo decía, mejor decir cualquier pretexto o no sé, pero todo el tiempo va a estar ese peso sobre uno, toda la vida.
Ese gigante que fue derrotado en esos momentos y su existencia no se contó más. ¿Por qué? Porque se fue cortada su cabeza. Igual como David dijo, así le sucedió. Porque no hablaba por él mismo. Alguien más hablaba a través de él. Yo puedo entender que hay muchos gigantes. Cada quien tiene uno. Algunos tienen el gigante de las malas palabras, del vicio, de la droga, de cualquier cosa, y que todo el tiempo quiere aprisionarlo a uno. Todo el tiempo. Si uno confía en sí mismo para poder vencerlo, para decir yo lo dejo cuando yo quiera, mentira. No es cuando uno quiera. Porque ya está demostrado que por uno mismo uno no es capaz siquiera de mover una silla. Si uno está en este momento ahorita, no es porque uno sea fuerte, no es porque uno sea, no sé, algo, sino es por la gracia del Señor que estamos en esta hora. Gloria al Señor, amén, amén. Porque tuvo que dejar a un lado, tuvo que vencer todo obstáculo. Así como David se quitó, se despojó de lo que le querían poner, diciéndole, mira, con esto vas a ganar, con esto vas a pelear. Y entonces, ¿por qué no peleaban ellos con esas armas? ¿Por qué no peleaban ellos y traían la misma que le pusieron a David? Las mismas vestiduras. ¿Por qué no peleaban ellos? Porque ellos confiaban en sí mismos. Se les había olvidado quiénes eran. Se les había olvidado que no eran un pueblo cualquiera, sino que eran un pueblo escogido. Yo me pregunto varias veces, ¿y para qué el Señor escogió a Israel? Y la respuesta es porque el Señor le plació. No hay otra respuesta, porque al Señor le plació. Si usted se pregunta, ¿por qué el Señor me escogió? Porque Él quiso. Estos hombres no peleaban contra el gigante porque ellos sabían que eran inferiores a él. David tal vez en persona era inferior a él, pero él sabía que él no iba a pelear por sí mismo. Él sabía que dentro de él había algo que lo hacía estar sobre ese hombre. ¿Cuántas veces no he escuchado que dicen, yo dejo las cosas cuando yo quiera? Y los he visto peor todavía. Porque confían en sí mismos, porque yo confío en mí mismo. Yo digo, el día de mañana yo dejo las cosas, pero mentira. Por mí mismo no voy a dejar nada. Se podrá decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de David y de Goliat? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces no hemos pasado por alto que David no peleó por sí mismo? Que él no confió en sí mismo. Que si él salió vencedor es porque confió en alguien que podía vencer. Y eso es lo que se nos olvida, que a veces confiamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque decimos, yo soy suficiente, yo puedo, yo soy autosuficiente, yo tengo el valor, el dominio propio. ¿Sabe que el dominio propio lo da el Señor? No es de uno. Él dice que ha dado un espíritu no de cobardía, sino de valor, de autoridad y de dominio propio. Cuando hemos visto personas que lo más notable es cuando alguien se droga, eso es lo más notable, lo que llama más la vista, que empiezan con algo pequeño y dicen, yo lo dejo a la hora que yo quiera. Al paso del tiempo uno los ve perdidamente, y jóvenes. ¿Por qué? Porque han confiado en sí mismos.
No vamos a hablar del mundo, vamos a hablar del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de los ungidos de Dios. No solamente somos pueblo, sino que somos ungidos por aquel que nos ha llamado. El mismo Dios que ayudó a David es el mismo Dios a que nosotros le servimos, al mismo Dios al que esta hora le hemos cantado. Es el mismo. No hay otro. El mismo que peleó por David está peleando por nosotros. ¿Sabe que lo que viene a nosotros, tal vez nosotros lo miramos muy poca cosa? Y ese es el problema, que a veces lo queremos menospreciar al enemigo. Pero ¿sabe que el enemigo es muy peligroso? Es ahí donde se confía uno diciendo, yo puedo, yo no necesito leer la palabra, yo puedo con esto. Y mentira. Yo por mí mismo no puedo nada. Yo por mí mismo no puedo ni entrar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué por mí mismo no puedo? ¿Por qué por mí mismo no soy valiente para acercarme a la presencia del Señor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no puedo? Porque yo no soy nadie. Por eso. Y si nosotros estamos aquí es porque somos escogidos, hemos sido ungidos, no somos cualquier cosa. Cuando el problema venga a nuestra vida, no confiemos en nuestras propias fuerzas. No confiemos en que somos autosuficientes y con decir con 2 o 3 patadas este problema se resuelve. Mentira. El problema, si lo dejamos crecer, va creciendo más y más y más como una bola de nieve. Después llega el momento en que no nos hemos dado cuenta y nos presiona. ¿Sabe que el enemigo nos está todo el tiempo guerreando? Todo el tiempo nos está guerreando. Y lo que él quiere es hacernos prisioneros. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer prisionero a alguien? Porque es libre. Quiere que trabaje para ellos. Somos un pueblo escogido, ¿para qué? ¿Para qué somos un pueblo escogido? ¿Para qué hemos sido rescatados? ¿Para qué el Señor nos ha dado libertad? ¿Para qué? Una de las cosas es para que le alabemos. ¿Sabe que cuando uno tiene problemas en medio de la alabanza, hay liberación de los problemas? Sí, amén. Pero ¿cómo puedo yo cantar? ¿Cómo puedo yo adorar cuando tengo problemas? Son cosas que a veces nuestro entendimiento no podemos entender, pero es el problema que lo razonamos. Y cuando nos damos cuenta ya está sobre nosotros. Y es ahí donde nos damos cuenta que necesitamos la ayuda del Señor. Es ahí donde reconocemos que por nosotros mismos, es ahí donde yo reconozco que por mí mismo no puedo siquiera dar un paso. Es ahí donde el hombre reconoce que por sí mismo no puede pronunciar palabra. Es ahí donde el hombre dice, Señor, yo no puedo. Tú haz a través de mí. Tú pelea por mí esta batalla porque yo no puedo. Pero ¿sabe qué? El hombre necesita decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Reconocer que él no es nadie, reconocer que por sus propias fuerzas él no puede. Y decirle, Señor, tú pelea por mí porque yo no puedo. Tú que me has dado un espíritu de valentía y de dominio propio, ayúdame a dominarme. Porque por mí mismo no puedo.
Se seguirá hablando de David y de Goliat muchas veces. Y se nos seguirá recordando de que no debemos de confiar en nuestras armas terrenales. Se nos seguirá predicando, estudiando de que los hombres no se enfrentaban a Goliat porque ellos se sentían inferiores, reconocían ellos que eran menos que él en estatura y sabían de su historial. Él llegaba arrogante, menospreciando al pueblo de Dios. Y ellos le tenían miedo, porque se habían olvidado de quiénes ellos eran. Tal vez uno quería salir, quería hacerle frente, pero decía, ¿qué tal si yo pierdo? ¿Qué tal si me matan? Van a ser prisioneros todos ellos por culpa mía. Y tal vez eso los haría retroceder. 40 días, mañana y tarde el hombre los afrentaba. Hasta que llegó alguien que no confiaba en sí mismo. Alguien que no tenía adiestramiento para la pelea. Pero alguien que desde el momento que lo habían ungido, sabía que si él peleaba no era, si él ganaba, si él mataba al oso, al león, no era por sus fuerzas. ¿Cómo es que un joven va a destrozar un oso? ¿Por sus propias fuerzas? No. ¿Cómo es posible? Pero él tuvo la autoridad. Él reconoció y dijo, el Señor me ha enviado para pelear contra ti. Al decir, has desafiado al ejército del Dios viviente. Él me ha enviado para pelear contra ti, para demostrarte a ti y a todas las naciones que esta batalla se va a ganar, no con espadas, no, sino con la palabra de Dios, con el poder de Dios. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis deficiencias, que no soy peleador profesional, a pesar de ello el Señor va a dar la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes a quién te has enfrentado, tú no sabes a quién estás retando, a qué pueblo quieres cautivar, ponerlo preso, porque ellos son libres. Y en esta hora vamos a pelear por nuestra libertad. No voy a pelear yo, el Señor va a pelear por todos nosotros. ¿Y cuál fue la historia? ¿Cuál fue el fin? Que el gigante murió por un hombre que no confió en sí mismo, que no miró sus deficiencias, sino que creyó en alguien más poderoso que cualquier hombre, más poderoso que toda alma forjada, porque creyó en aquel que lo había escogido. Cuando tengamos problemas, no confiemos en nosotros mismos, porque seguramente saldremos derrotados. Así es, amén, amén. Cuando tengamos una necesidad, no confiemos en que yo puedo, no confiemos en el amigo, no confiemos en el vecino. Confiemos en aquel que dice, no te preocupes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No confíes en que tú puedes. No confíes en que trabajando más tiempo vas a tener más. No confíes en tus propias fuerzas. Porque las fuerzas se van, pero el Señor permanece para siempre. Por eso yo, al meditar en la palabra, decía, por eso a veces salgo como vencido, porque a veces confío en yo puedo. Ese es el problema conmigo, el que a veces yo confío en que yo puedo, pero yo no puedo. Puede aquel que hizo los cielos y la tierra, en él que confiaré.
No confiaré en el hombre, no confiaré en nadie, no confiaré en mí mismo, sino solamente confiaré en aquel que me ha escogido. En aquel que es poderoso en batalla. Cuando usted tenga un problema, no confíe en otras personas. No ponga su confianza. Al decir no confíe en otras personas es no poner la confianza que esa persona lo va a librar de todos sus problemas. No. Confiar en aquel que todo lo puede. En aquel que dice, no te preocupes, yo te tengo en mis manos. Hay una palabra que dice que Él me esconderá en su jabalina. La jabalina es donde el guerrero llevaba la bolsa donde llevan las flechas. Ahí lo esconderá. Por eso debemos de confiar siempre en el Señor y no en las fuerzas del hombre. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos cualquier necesidad, cuando tengamos algo que nos quiera hacer prisionero, llámese vicio, llámese problemas, juego, no sé, de cualquiera, usted sabe lo que tiene, lo que está peleando contra él, y a veces pensamos que no vamos a salir victoriosos, pero si vamos pensando en nosotros mismos, que yo puedo, saldremos seguramente derrotados. Pero si vamos pensando en aquel que nos ha llamado, si vamos pensando, creyendo en aquel que nos va a hacer victoriosos, saldremos ganadores. Porque no vamos confiando en nuestras propias fuerzas. Vamos confiando en aquel que derrotó al gigante. No en David, no, sino quien peleó por David. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza no está en nosotros mismos, nuestra confianza está en el Señor. Cuando el problema venga a su vida, cuando se le presente ese gigante que lo quiera presionar, hacer prisionero, no confíe en usted mismo, no diga yo puedo solo, no, porque hemos comprobado que por nosotros mismos no hemos sido buenos de dejar lo que nos quiere aprisionar. Hemos comprobado, hemos estado seguros y lo hemos visto, experimentado que por nosotros mismos no podemos dejar el vicio. No podemos dejar cualquier cosa que nos está aprisionando. Vuelve una y otra vez a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque confiamos en que yo puedo. Y ahí está el problema, en que confiamos en nosotros mismos. Si usted quiere salir victorioso de todo esto, ¿sabe cuál es el camino? Pero si quiere salir victorioso, pero si quiere seguir siendo esclavo de eso, quiere que eso sea sobre usted, o si yo quiero que eso siga siendo sobre mí, seguiré confiando en mis fuerzas. Pero si quiero ser libre de todo eso, confiar en el Señor. Si quiero ser libre de lo que me está acechando, de ese enemigo que lo veo muy grande, si quiero ser libre, confiemos en el Señor. Cada quien sabemos lo que está delante de nosotros y contra qué cosa estamos peleando. Tal vez para unos es muy grande, para otros es pequeño, pero cada quien tiene un enemigo. Y a ese enemigo necesitamos vencerlo en el nombre del Señor. En Él confiaremos y en Él depositamos nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra confianza. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres
todo el tiempo para hacernos prisioneros, Señor. Pero nosotros somos libres. sean tus cargas ni cuáles sean tus batallas. Pero aquel en el que confió David es el Padre Celestial. No te dejaré ni te abandonaré, dice su santa palabra. Ahora tú confía en el Señor y deja que todas las cargas sea Él el que resuelva. Bendito sea el nombre del Señor. No vas solo, no vas sola, el Señor va contigo. Bendito sea el Señor que tuvo de ti, de mí misericordia. Y aquel hermano que te escogió es el mismo que te dice: no te soltaré, no te dejaré.
Señor. Padre, confiamos totalmente en ti, Señor, pues no vamos solos, Señor, ni damos palos al aire, Señor, sino llevamos espada, la espada del Espíritu, Señor, y tu ejército viene con nosotros, Señor. Somos soldados del ejército del Dios valiente, del único y verdadero Dios. Jehová de los ejércitos es nuestro Señor. Y tú eres, Señor bendito Dios, el que comanda cada una de las batallas. No conoces derrota, mi Rey. Y en ti confiamos, Padre. Decláralo, mi hermano. En ti confiamos. Y esas batallas que hemos venido enfrentando, desde ya levantamos, mi Rey, estandarte de victoria. Victoria en tu santo y bello nombre. Victoria en tu santo y bello nombre. Derrota toda cadena, todo yugo, Señor, y todo lazo, y desde ya por la fe en ti, por la fe en tu palabra, Señor, declaramos victoria en cada uno de nuestros días, en cada una de las batallas. Démosle nuevamente una ofrenda de palmas al Señor. Bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, mi Rey, bendito es tu santo y tu bello nombre, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Por favor, ayúdanos, mi Dios hermoso, ayúdanos, Señor hermoso, a vivir en tu presencia, Señor. Gracias por habernos traído, gracias por habernos hablado a través de mi hermano Felipe, Señor. Gracias por hacernos recordar, Señor, que las batallas no las peleamos solos. Eres tú, Señor bendito Dios, el que nos adiestra para cada batalla. Amén y amén. Dios me lo bendiga.